Hoy empieza mi camino desde Oporto. Empieza así, con gestos pequeños. Me pongo vaselina en los pies, hago un desayuno sencillo, la mochila abierta encima de una silla, intentando de no olvidarme de nada y a la vez intentando no pensar demasiado. Después de tanto imaginar este momento, ahora que estoy aquí, todo se siente pues bastante más simple. No hay grandes frases ni certezas, solo la sensación de que hoy toca empezar y ver qué pasa. La etapa de hoy va desde Oporto hasta São Pedro de Rates, el primer día de verdad, el de poner el cuerpo a caminar y la cabeza a adaptarse al ritmo. No sé cómo se va a dar, ni cómo voy a terminar el día, pero sí sé que a partir de ahora todo se mide en pasos, así que desayuno, cierro la mochila y empieza el camino. Vale, os cuento brevemente el plan. Acabo de salir del albergue y la idea es, voy a coger el metro para salir, digamos, de lo que es el núcleo de Oporto, evitar la zona de polígono y demás, y alguna que otra zona que está así como un poco inundada. Así que, bueno, pues voy camino de la boca del metro y enseguida estamos ya en camino. Para mí serán unos cuantos minutos, para vosotros un instante. Así que, bueno, el día está tal que así. Así que mira, dentro de lo malo, llueve, pero se puede caminar muy bien, la temperatura es súper agradable. De verdad estuve a puntísimo de no venir por el mal tiempo. Pues está a punto casi hasta de salir el sol. Para que veas. No cantemos victoria, ¿eh? Que solo acabamos de empezar. Pensaba que me iba a caer la mundial y lo que pasa es que me estoy asando de calor, o sea, increíble. Increíble, increíble. Ahora, agua por aquí. Ha caído estos días, pero de lo lindo, ¿eh? Estos portugueses corren, joder, van a toda. Tú mira cómo viene el camión. Está a 30 esto, ¿eh? Mira cómo desagua. En cuanto vea un banquito, paradita técnica a quitarse cacharros porque hace un calor que nos vamos a acabar sudando. Empiezo a caminar y el cuerpo todavía no sabe muy bien a qué ha venido. La mochila se nota más de lo que pesa y la cabeza va un poco más rápido que los pies. Salir de la ciudad no es de película. Hay cruces, ruido y esa sensación de que el camino todavía no ha empezado del todo, aunque ya estés andando. Pero paso a paso algo cambia. El ritmo baja, el ruido se queda atrás y empiezo a notar eso que buscaba, estar aquí, sin más. Todavía queda mucho día por delante, pero ya estoy en marcha. ¿Sabes ese momento en el que vienes como preparado para lo peor, para que llueva, diluvie, haya ríos desbordados, en fin, un poco todo eso? Y de repente sales y no hay lluvia y es como ¡buah! ¡Dios! ¡Qué subidón! A lo mejor de repente he puesto una cara un poco rara, pero es que viene esto venir de frente. Un perro saca el paraguas porque no llevo bastones, pero bueno, al perro le da igual paraguas que bastón. Y cuando se acerca a mí me baja un poco el paraguas así y ya se me ha hecho un circulillo. Pero es que a mí los perros me dan un huevo de miedo y por el camino siempre hay un montón. Así que, mira, un consejo del día. Si vas a ir al Camino Santiago, asegúrate de llevar un paraguas, un bastón, pilla un palo por ahí donde veas o lo que sea, pero cógete algo que funcione de verdad. No para darles, y no hace falta ni darles. Ellos ya te ven con el bastón y ya se apartan.
Bueno, nada, seguimos. Yo no soy mucho de tomar las variantes, soy más de tirar por donde va el camino tradicional. Pero en este caso, bien merece la pena, porque si no, significa caminar por el arcén inexistente de la carretera por la que veníamos. Así que, a ver... Seguimos recto, yo creo. Y... sí, digo yo, voy a mirar. Así que nada, por la variante. Tengo la buena o la mala costumbre, depende un poco a quien preguntes, de desviarme si veo que hay alguna iglesia o lo que sea que tenga un mínimo de interés. Y os enseño esta iglesia que tengo justo detrás vuestro, porque me parece una preciosidad. Tiene todavía puestas las luces de Navidad, o sea que de noche tiene que ser muy bonita. He dormido regulinchi hoy, ¿para qué nos vamos a engañar? Me ha tocado un peregrino locomotor al lado. Uf, no vamos a romantizar lo que no es. O sea, vaya tela. No había consuelo. Para que te hagas una idea, ha sido unos ronquidos, nivel... yo llevo unos cascos con reducción de ruido. Cuando vine en avión... A ver, que viene un coche. En el avión me los puse y no oía el ruido del avión. O sea, imagínate el nivel de decibelios que tenía el señor. Que en realidad era un chaval. Yo pensaba que no iba a roncar así. Bueno, pues sí que roncaba. Y me puse los tapones que normalmente... Si me los pongo no oigo nada de nada tampoco, o sea, bueno, ha sido una noche movidita. Así que, entre que ayer me pegué el madrugón del siglo para coger el avión, que luego estuve pateando Oporto por todos lados y que no dormí muy bien, estoy cansadilla hoy, la verdad, tengo sueño. Así que va a caer siesta casi seguro. Además, creo que voy yo sola por este camino, yo creo que todo el mundo ha ido por la costa. Así que a lo mejor incluso con suerte duermo sin ronquidos. Cuando están estas fincas así, no me gusta nada, me mosqueo porque pienso que va a haber un perro que va a sentirse amenazado porque estoy pasando yo por ahí y que va a salir como una flecha por mí. Por eso a veces pongo un poco cara rara, pero no es porque esté pasando nada, son solo cosas que pasan en mi cabeza y que luego no tienen por qué ser real. Y bueno, lo que os decía antes de la variante del camino principal está mereciendo 100% la pena porque es que voy sola, mira. Así que bueno, para hacer un ratito tomar un cafecito y nada, seguimos para bingo. De momento, joder, es que a lo mejor pensáis que soy una... happy flower, pero es que estoy tan contenta de que no está lloviendo, de que puedo ir así con el polar, que incluso tengo un poco de calor, porque me habían planteado todo tan mal. Ahí está el primer tramo de camino, que ya es camino. Ay, Dios mío, qué ganas tenía de salir del adoquinado oeste, porque... ¡Ay, qué alegría, Dios mío! Encima no llueve. ¡Ay! Ya, me callo que me emociono si no. Bueno, venga. Oficialmente ya, camino. Hoy la felicidad es bastante sencilla. Es pisar tierra por fin, después de tanto asfalto y suelo adoquinado, mirar al cielo y ver que aguanta sin llover y saber que de todas las opciones que tenía, elegí venir. No es algo grande ni espectacular, es más bien una calma suave que aparece mientras camino y me confirma que, al menos hoy, estoy exactamente donde quiero estar.
Hay una cosa que tenemos en España y que no valoramos y son las fuentes. Como siempre, solo valoras las cosas cuando no las tienes. Pues las fuentes es una de ellas. Llevo todo el día, toda la mañana mejor dicho, intentando encontrar una fuente para llenar la botella. Pues nada, que está siendo imposible, así que pues a palo seco ya encontraré alguna, digo yo, y si no, pues cuando llegue el albergue. Todavía no lo sabía, pero el camino ya empezaba a darme pistas de lo que vendría después. El río bajaba crecido, algunas cunetas estaban encharcadas y el suelo empezaba a ceder en algunos tramos. En este momento no parecía gran cosa, solo detalles del día, pero con el tiempo entendería que eran solo pequeñas señales. Solo el camino avisando, poco a poco, de que los próximos días iban a tener más agua de la que yo misma imaginaba. Esto es un súper problema, porque no hay otro camino, o sea, es esto, y el arcén ya no existe, o sea, es una balsa de agua gigante. Además de que me están poniendo fina de agua, o sea, estoy sudando la gota gorda porque es que de los nervios que llevo de ir por esta jodida carretera, que dices, bueno, si no hay agua, pues vas por ahí, vas bien. Ya, pues este es el tipo de charco más pequeño que he visto. Y hay una variante para evitar este tramo, pero está inundada. Así que pues nada. No queda más huevos que ir por aquí, menos mal que ya he pasado. ¡Qué miedo! A ver si podemos cruzar por aquí. Aunque solo sean 100 metros de acera, pues buenos son. Ahora que por fin ya he abandonado la carretera principal por donde me he visto obligada a ir porque el otro camino, la variante, estaba inundada, me gustaría que sepas, si estás viendo este vídeo antes de hacer este camino, o sea, evita la carretera. Si hay una variante, por la variante, porque no recuerdo ningún camino en el que el tramo de carretera fuera tan peligroso, porque ya te digo, había, bueno, pues creo que os lo he enseñado, esas balsas de agua en la carretera que inundaban por completo todo el arcén y claro, entonces ya no hay arcén, tienes que caminar por el agua, pero eso no es un problema. Si hay que caminar por el agua, se camina por el agua, pero la cosa es los coches mojándote, que tampoco quieren retirarse y... en serio, le pasa un poco regular. Pero bueno, el paisaje parece que va abriéndose un poco. Dejamos atrás la urbe y continuamos, ya 5 kilometrillos se quedan solo. Hoy no vengo a demostrar nada, vengo a andar y a que me pase.
Salgo tarde, como siempre, con el café peleándose en mi voz. La mochila dice puede, yo digo no, pero camino igual que dos. Un saludo que no espero, una tirita que aparece en el momento. Y esa pregunta pequeñita, ¿qué haces aquí? Yo no lo sé, aún no lo sé. Y de pronto lo sencillo se me queda grande. La luz en una ventana, un buen camino que me salva. Porque el camino no se entiende en una foto, se entiende cuando te rompes y sigues poco a poco. Cuando te sobran las prisas, cuando te falta el control. Y aún así llegas. Yo vine a buscar respuestas y me encontré con mi nombre en otra voz. Si me preguntas qué me llevo, lo que queda en los zapatos y un corazón sin candado, sin tanto yo. Hay días de lluvia terca, de barro que te prueba paciencia. Vaya tela. Gracias que está este puente aquí. Hay silencios que te curan más que 1000 frases bien dichas. Y hay despedidas rápidas que se te clavan bonito. Porque sabes que en otro kilómetro nos volvemos a ver. Y me descubro más valiente de lo que cuento. No por llegar... Las 2:30. Me ha pillado el toro hoy. Que me enrolla mucho en el albergue. He puesto a desayunar con el hospitalero y se me ha ido el tiempo, En fin, bueno, si no... Ay, cuesta, ¿eh? Que... Bueno, si no llego a tiempo para que el bar esté abierto para comer, pues haremos merienda cena. Otro cruceiro por ahí. Muy típicos. El día estaba muy bonito, pero no sé si me voy a librar. Se me pasa por enrollarme por ahí. Venga, crucemos los dedos. Correr más no puedo correr, porque si no luego me lesiono, que yo ya me conozco. En fin. Pues nada, creo que es por ahí todo recto. El viento que se está levantando en estas casas que están medio abandonadas me dan un miedo, porque las tejas están reguleras. Por detrás, un día estupendo. Yo a 1 kilómetro del albergue. Mi albergue debajo de todo eso. ¿Me mojaré? Bueno, ya lo veremos. Ya está lloviendo, pero ya veo el albergue. Me voy a librar, si es que me libro, porque a ver si está abierto el albergue. Esa va a ser otra. Me voy a librar por minutos seguramente. Ay, Dios. Hay pocas cosas tan placenteras como comer con hambre, la verdad. O sea... Esto se llama francesinha especial. Especial está, ya te lo digo yo. No porque tengo mucha hambre, que también. Ay, esas cosas del camino, ya sabes. Pues al albergue se accede por aquí y de frente encontramos 2 opciones. A la izquierda están los baños y las duchas y a la derecha la recepción. Justo enfrente del albergue está ese pequeño bar de ahí que se llama No Camiño. Te lo recomiendo encarecidamente. Más agradables no pueden ser, o sea, me han tratado mejor que en mi casa,
Me han dado de comer, me han dado de cenar, mañana pienso desayunar allí también y es que de verdad que son un encanto y la comida está deliciosa. Pues a veces estas cosas pasan. Resulta que estoy sola esta noche en el albergue. Bueno, no sola. Obviamente están las hospitaleras que, por cierto, me han tratado súper bien. O sea, no tengo palabras para agradecerles porque me han hecho sentir como si estuviera en casa. Y eso tiene una parte súper buena. Hoy no va a haber ronquidos. Eso seguro. Bueno, por lo menos eso espero. Además, ha sido un día en general de mucha suerte. Ha habido algún tramo ahí un poco... pero mucha suerte con el tiempo. Ojalá mañana se mantenga igual, la verdad. Y bueno, nada, ya tengo todo más o menos recogido y organizado. La idea mañana es salir como a las 8 o así, bajar al bar a desayunar un cafetito y pues nada, ya rumbo a... Luego os lo pongo porque ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblecillo. Es que los nombres en portugués me cuestan un poco todavía, la verdad. Así que bueno, las etapas son creo que 29 kilómetros más o menos. Y si todo va bien, pues espero estar allí pues para la hora de comer. Y nada, el albergue pues es muy sencillo, está muy apañadito. Eso sí, hay que tener en cuenta que es de donativo, no tiene calefacción, pero sí que hay pequeños radiadores eléctricos y demás. Cuenta con una cocina perfectamente equipada y en fin, muy bien. Os recomiendo que os quedéis aquí, la verdad, sobre todo si venís en verano porque tienen un jardín alucinante, la verdad. Ahora pues con el tiempo como está, jardín no apetece mucho, así que bueno, que nada, nos vemos mañana. Yo voy a descansar. Hasta mañana. Vale, esto es lo último que hago hoy, la cama. Y no es por ser ordenada, es para poder caer redonda y no pelearme con las sábanas oscuras en mitad de la noche como si fuera un pulpo. Hoy el día ha sido bastante decente. De estos que no hacen ruido pero te dejan caminar tranquila. He caminado sin prisas, sin dramas, sin tener que convencerme de nada. He comido bien, he llegado y ya. Y a veces ese ya es la mejor manera de terminar el día. Y ahora, cuando apagas la luz y el cuerpo se queda hablando solo, es cuando lo notas. Los pies calentitos, la espalda relajada y la cabeza bajando revoluciones. Y también esa sensación de que qué suerte de estar aquí, de poder hacerlo, aunque sea cansada y aunque sea a ratos. Así que lo voy a dejar por aquí. Gracias de corazón por acompañarme un domingo más, por todos los mensajes de cariño y por estar al otro lado, de verdad. Nos vemos el próximo domingo y ya te aviso que si hoy el camino ha sido amable es porque todavía no nos había enseñado su otra cara. En el próximo episodio empieza el agua. Y no es de agua de ay que lluvia, es de las que te obligan a tomar decisiones. Así que nada, nos vemos en la próxima. Buen camino.